¿Cómo le va? ¿Qué dice? Muy ¿Cómo bien, anda? muy bien. Un gusto. ¿Qué podemos decir de lo que pasó en la madrugada? Bueno, lo que pasó fue que se acordó que primero el decreto de necesidad de urgencia que había planteado el presidente Macri, que volaba 19 leyes, que cambiaba otras 140, que permitía el embargo de la cuenta sueldo, lo cual creo que es gravísimo, y que permitía utilizar los fondos del ANSES de manera privada, se dividían en 3 leyes. Se discutió cada una de esas 3 leyes, se aprobaron sacando la cuenta sueldo y sacando el uso de los fondos del ANSES. El siguiente punto en el temario era derogar el DNU, porque Claro, ya había... digamos, para terminar de Cerrar el aprobar circuito. todo y cerrar el circuito había que derogar ese DNU. Exactamente. Sin esa derogación, las leyes estas... Estas tienen media sanción. Lo que pasó fue que cuando había que derogar el decreto, el gobierno se levantó y se fue con parte del peronismo federal. Entonces hoy estamos en un limbo. Sigue en vigencia el decreto. Supongo yo que el gobierno cuando vaya al Senado y lo apruebe el Senado lo dará de baja. Sigue en vigencia el decreto. Después que estuvimos discutiendo, planteando y aprobando 3 leyes. Actuó muy mal el gobierno. Objetivamente actuó muy mal. Arroyo, la verdad es que es incomprensible, ¿no? Sí. Pero digo, me imagino que en los pasillos y en la cotidianeidad y demás, ustedes tienen relación con los oficialistas y demás. ¿Tuvo la oportunidad de hablar con alguno de ellos en el transcurso del día de hoy? Esto fue a la madrugada, como para saber qué fue lo que los llevó a tomar esa decisión. Sí, para mí hay como 2 posibilidades lo que he hablado. Una es la más tranquila, que es va a ir al Senado, lo aprueba el Senado y ahí va para atrás el decreto. La otra, la que yo diría más perversa, es que no, que en realidad quieren aplicar el decreto. El decreto tiene un punto clave con las cuentas sueldos, pero Sí, en realidad un punto sí. muy clave con el uso de los fondos del ANSES. Y hemos tenido muchas dificultades con eso. Ya ha creado fideicomisos. No hay información sobre cómo se usan los fondos del ANSES. Esa segunda es más grave, ojalá que no sea esa. En esa segunda circunstancia, suponiendo que ese decreto tuviera vigencia, digamos que todo esto ocurre a instancias de que la oposición también empieza a detectar estas cuestiones y a determinar que hay que debatirlo puertas dentro del Congreso para saber si esto es o no legal. Finalmente el gobierno decide mandar leyes en lugar del decreto. ¿Qué pasaría si eso fuera así? O sea, ¿qué ocurriría con el tema de los fondos del ANSES si se pudieran armar estos fideicomisos? ¿A dónde podrían ir y cuál podría ser ese destino? El ANSES tiene un conjunto de fondos que en principio sirven para invertir y para aumentar el dinero que después va a servir para las jubilaciones de nosotros cuando nos jubilemos y de los actuales jubilados. Si se permite la utilización del sector financiero privado, en realidad estamos haciendo algo muy parecido a las AFJP. Le está derivando fondos para que invierta el propio sector privado, no el ANSES. Dios sabe cómo y de qué manera. Está abriendo la puerta para ir a capitalizar por parte del sector privado. La experiencia argentina es horrible en eso. Los que fueron a las AFJP y se jubilaron, hoy están cobrando menos de la mínima. La mínima es 7.600 pesos, están cobrando en promedio 3.000 pesos por mes. Son jubilados en situación catastrófica. Está abriendo una puerta muy complicada. Ojalá el gobierno vaya para atrás con lo que se ha planteado, aplique las leyes que se han votado, que no toma esto, si no, ya estamos en una situación grave. Lo de la República ha quedado bastante lejos. Uno se plantea, tratando de pensar desde el sentido común, que muchas veces no reina en algunos ámbitos, si esto no era posible hacerlo exactamente a la inversa. ¿Cuál fue la razón por la cual no se podía? Primero tratar la derogación del DNU y después tratar los 3 proyectos de ley que iban a permitir que algunas de estas cuestiones, a excepción de la cuestión de las cuentas sueldos y de los fideicomisos del ANSES, pudieran avanzar. Bueno, nosotros planteamos eso y el primer punto, y se llevó un tiempo largo, fue eso, es decir, deroguemos el decreto y vayamos ley por ley. El gobierno planteó que no, que no, que no. Yo, la verdad, sinceramente, tuve buena fe. Creí que íbamos a seguir, porque había un acuerdo, había una línea de trabajo. Creí en la buena fe. Me parecía lógico primero derogar y después hacer las leyes, pero entendí que si finalmente el proceso era y al final se iba a derogar el decreto, no era tan complicado. La verdad que yo me siento que pequé de buena fe. Yo trabajé en serio, estudié en serio. Cuando fue el ministro discutí el tema de la cuenta sueldo, que a mí me parece una barbaridad, porque está todo el mundo sobreendeudado a tasas altísimas, y en ese contexto de familias sobreendeudadas en Argentina, meter el embargo de la cuenta sueldo es una locura. La verdad que está claro que el gobierno todo el tiempo pensó en tener las leyes y tener el decreto. Es como la chancha y los 20, de tener todo por las dudas. Ojalá no se tienten a hacer locuras con ese decreto. Supongo que si las hay,
no se aplican, pero digo, ¿existe algún tipo de sanciones dentro del Congreso de la Nación si no se cumple con el orden del día? Un diputado o una bancada entera pueden levantarse y retirarse de la sesión, dejar sin quórum y no sucede nada cuando ya el orden del día está Sí. estipulado y se está Sí, avanzando. no en creo que función haya de eso. sanciones. Lo que sí es posible, y yo aspiro que podamos hacer, es que nos juntemos toda la oposición y que deroguemos el decreto. Sí, lo que tendríamos que hacer es eso. O sea, reunir el número, Reunir el tener número, quórum y tener poder... quórum y derogar el decreto. ¿Y esto es Directamente. posible de acuerdo a los Bueno, números depende. que... Nos quedamos gran parte de la oposición. Un segmento que es lo que se llama el peronismo federal, la mayoría se fue con el gobierno. Si esa parte estuviera de acuerdo, podemos autoconvocarnos en el Congreso y derogar el decreto, que es lo que deberíamos hacer. En la lógica que uno va tratando de seguir de lo que pasó anoche en la sesión, uno podría entender, incluso aunque no esté de acuerdo, el accionar del oficialismo, ¿no? Digo, que Cambiemos haya decidido dejar la sesión sin quórum, levantarse y después ver cómo iban sucediendo las cuestiones. No se entiende del peronismo federal. ¿Qué fue lo que pasó con el peronismo federal? Tiene que ver con los gobernadores y tiene que ver con las necesidades financieras evidentes que las provincias y los municipios tienen con el Estado Nacional. Estamos en un proceso de ajuste importante, de mucha dependencia de las provincias, de los municipios, de los recursos nacionales, y entiendo que esa es la única lógica posible. Mantener el decreto no tiene ninguna racionalidad, es muy antirrepublicano y antidemocrático. La única explicación para mí es que son legisladores que dependen de los gobernadores, que dependen de los recursos nacionales, y por eso se dio este tipo de acuerdo. ¿Cómo sigue ahora? ¿Cómo es, digamos, el próximo paso después de lo que pasó en esta madrugada? Hay, imagino, sesión la semana que viene, pero en el medio también hay otra cantidad enorme de proyectos de ley que hay que tratar, en comisiones y demás. No, y ayer, y la verdad que esto es tremendo, porque ayer, antes de estas leyes, se aprobó una ley que para mí es muy importante, que es el tema de penalizar el tema de la pornografía infantil. Sí. Penalizar en serio Sí. a aquel que utilice a los niños. A mí me parece que lo que tuvo el gobierno ayer fue una victoria de lo pirro. Lo tuvo a fin de año con la reforma previsional, que logró el número para aprobar, pero en un contexto muy complicado, con una sociedad Sí. reclamando y con la idea de que efectivamente estaban manoteando el bolsillo de los jubilados, y volvió a obtener una victoria a lo pirro. Me da la impresión de que eso va a terminar complicándose. Yo voy a seguir actuando, hay un montón de leyes para discutir, hay un montón de cuestiones. Ahora viene el tema del aborto, que es una agenda de casi 60 días muy intensa. Yo voy a seguir actuando correctamente. Ahora, el gobierno debería reflexionar. Esa idea de que tiene una vara ética alta y que defiende la República, ayer no se vio ni cerca. Aprovecho que usted introdujo el tema, quería preguntarle sobre la cuestión de la discusión por la despenalización del aborto dentro del Congreso. Usted ha estado no solamente al frente del Ministerio de Desarrollo Social en la provincia de Buenos Aires, sino siempre muy vinculado a cuestiones que tienen que ver con los sectores más vulnerables. Y como en tantas otras cosas, los sectores más vulnerables son normalmente los que más perjudicados salen de este tipo de temas, las mujeres más vulnerables. ¿Cuál es su posición y el porqué de esa posición? Yo voy a votar a favor de la despenalización. Yo tengo una fe religiosa, tengo una creencia religiosa, pero entiendo que la discusión no es mi fe o la de otro, sino un problema de salud pública. La verdad es que el sistema de salud tiene una gran deuda con las mujeres en Argentina, y los abortos clandestinos golpean sobre todo a las mujeres jóvenes, pobres. Por eso creo que no se puede penalizar, y que quien va a hacerse un aborto tiene que tener condiciones de salubridad razonables. Voy a priorizar esa mirada, que es la de la salud. Hay muchas miradas posibles. Claro. Yo no lo veo en el aspecto personal sobre qué haría yo, sino entender que acá hay un problema serio que hay que atenderlo. Ojalá sirva también para discutir, más allá de la despenalización, el tema de salud sexual reproductiva, ponerle recursos, trabajar con las escuelas, armar todo un sistema sanitario más completo. Quizás tengamos la oportunidad, yo voy a intentar, de que no sea aborto sí, aborto no, sino algo más amplio y completo. Sí. Digo, tenemos una ley, por ejemplo, de educación sexual en las escuelas y no se aplica. No se aplica, ¿no? Y se le fueron recortando recursos y estamos en falta en muchas cuestiones. Objetivamente, siempre los sectores más pobres son los más vulnerables. Está claro que si el aborto clandestino no es lo mismo para alguien que tiene recursos y lo hace bajo determinadas condiciones sanitarias, que para alguien que no tiene recursos y lo hace a lo que sale. Sí, es ilegal siempre, por eso las condiciones varían de acuerdo al acceso económico de cada uno. Quiero tomar parte de lo que usted decía en la respuesta y por sobre todas las cosas, pensar en esto de poder separar al funcionario o al diputado del hombre, ¿no? Seguramente en su convicción más íntima no esté de acuerdo con llevar adelante un aborto, pero sin embargo siente que como diputado le debe una respuesta a esas mujeres.
No es tan fácil para que esto suceda en otros diputados, en los senadores y demás. ¿Cómo cree que va a actuar la Cámara? ¿Cómo cree que actuarán sus pares y pensando en el futuro y en la posibilidad de que esto se apruebe o no en función de eso también, ¿no? De las creencias religiosas o de las convicciones sobre el tema de la vida? A mí me parece que vamos a un debate serio, razonable y respetuoso y respetado por todos. Creo que vamos a ese debate, que no va a ser la cosa de tensión, sino que va a haber un debate serio. Se permite que cada diputado presente 4 oradores posibles, lo cual da un montón de tiempo y va a haber las miradas diversas. Creo que vamos a un debate muy respetuoso. No sé cuál será el resultado verdaderamente. Yo reflexioné mucho sobre el tema, de verdad. Es un tema complejo, para mí, entiendo para todos. Pero entendí yo y la verdad que lo pensé mucho y busqué alternativas y conversé con muchos, que tengo que priorizar la mirada de la salud pública y por eso fui por ese lado. Claro. Pero entiendo quién puede priorizar otra mirada, quién puede tener otro esquema, quién puede tener una concepción distinta. Creo que va a haber miradas muy diversas. Es el primer debate serio del siglo XXI que va a dar la Argentina. Así como en el siglo XX sería un debate sobre el tema educativo y generar una reforma educativa sólida. Bueno, tenemos la oportunidad de reformar el sistema de salud mucho más allá del tema del aborto. Falta muchísimo para el 2019, pero bueno, hay una fecha, una especie de mojón después del Mundial en que empezarán los lanzamientos y demás. ¿Va a ser candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires? Me gustaría realmente, tengo la impresión de que eso se va a definir bastante avanzado en el 2019, pero realmente quisiera. Yo creo que hay que unir a la oposición, que la oposición tiene que ser el peronismo y más, y que hoy nadie nos ve. Hoy la persona que está mal, que la tiene complicada, que no le alcanza la plata, aún el votante de Cambiemos, que no le gusta lo que pasa, no ve nada enfrente. Claro. Nosotros tenemos que construir una oposición que no arranque con la discusión de Juan, Pedro, Mario, quién es candidato, sino que arranque con el debate serio. Hagamos un programa, una línea de trabajo. A mi modo de ver, este gobierno tiene una política económica que deja 20 millones de argentinos afuera. Construyamos una alternativa para los 44 millones de argentinos y vayamos y hagámoslo seriamente y vayamos a la competencia. Creo que se va a hacer, creo que vamos a tener una oposición seria y que vamos a poder presentar a la ciudadanía una idea distinta. Si miren, nosotros queremos esto, pensamos esto, fíjense a quién se puede votar. Hace pocas horas atrás, y lo vimos en algunas fotos reflejado, en algunos medios y demás, hubo una reunión importante entre el referente del Frente Renovador, Sergio Massa, con Florencio Randazzo. ¿Por ese lado va el camino de una unificación y de aunar fuerzas? Va por una idea de justamente con Florencio Randazzo, que ha representado al peronismo, y a muchos más. Acá hay que hacer una oposición amplia, una oposición seria. Nosotros tenemos que dar ideas. La oposición no puede hacerse los tontos, no nos podemos hacer los tontos con los problemas reales. La Argentina tiene un problema de déficit fiscal. El Estado gasta más de lo que le entra. En el gobierno anterior y en este. Hay un problema serio de la cuestión previsional. Viene un cambio en el mercado de trabajo y eso va a modificar todo. Bueno, tenemos que ser serios, tenemos que trabajar estos temas y yo aspiro que lo hagamos muchos y de manera amplia y creo que lo vamos a hacer. Yo estoy muy convencido que vamos a tener una buena oposición en Argentina y después verá, el gobierno es una buena maquinaria electoral, tiene marketing, tiene esquema, tiene estudio. El gobierno está en el siglo XXI en términos electorales. Sí. El resto estamos en el siglo XX. Tenemos que llevarnos al siglo XXI y hacer algo serio. Licenciado, gracias. Estoy tan acostumbrada a decirle licenciado y no me sale decirle diputado. Daniel, Daniel, gracias por haber venido. Un placer, gusto, de gracias. verdad.